Hola, buenos días. Hoy vamos a dar lugar a una nueva sesión del aula de pacientes y vamos a hablar de unas lesiones que son muy frecuentes, que son las lesiones que tienen las personas en los pies, las personas que tienen diabetes. Mi nombre es Estrella Perdomo, soy enfermera, soy doctora en enfermería y responsable de la unidad de heridas de atención primaria de Gran Canaria. Y vamos a hablar, como les decía, de la prevención de estas lesiones, que se conoce como el pie diabético. Son aquellas lesiones que tienen las personas diabéticas, que presentan las personas diabéticas en sus pies, generalmente por falta de sensibilidad y otras veces porque no les llega riego sanguíneo. Generalmente hay un desencadenante traumático, es decir, puede haber un golpe, puede haber una pequeña rosadura y es lo que desencadena que aparezca la lesión, y desde luego también la falta de riego es un agravante para ese tipo de lesiones. Es importante conocer la situación epidemiológica, es decir, cuántos millones de diabéticos hay en el mundo. Pues fíjense ustedes, casi 366 millones de personas diabéticas en el mundo. Con una prevalencia, la prevalencia quiere decir que de 100 personas, casi 14 son diabéticas, generalmente más varones que mujeres. Es la primera causa, la diabetes, la primera causa de provocar ceguera, provoca problemas renales, incluso deja de funcionar el riñón y hay que hacer diálisis o trasplante renal. Provoca amputaciones no traumáticas, es decir, amputaciones que no sean de origen por un accidente o por un golpe accidental. Y provoca muerte asociada a eventos cardiovasculares, es decir, infartos o ictus. La diabetes tipo 2 generalmente aparece casi en el 90% de los casos, casi todos son diabéticos tipo 2, hay un porcentaje bastante más pequeño de diabéticos tipo 1, y normalmente los diabéticos pueden tener otras comorbilidades, otras patologías como puede ser la obesidad o la hipertensión. Hay un dato escalofriante, lo que se espera para el 2030, pues que 1 de cada 10 personas adultas en el mundo sea diabética. Esto es una cantidad inmensa de millones de personas diabéticas. Como les decía, las amputaciones están a la orden del día en estos pacientes. Aparecen en el 50% de los diabéticos, sin patología, solo por su diabetes, pero ese 15% aumenta a un 20% cuando hay una lesión, cuando hay una úlcera, y a un 40% cuando hay una sobreinfección además. Cuando un diabético debuta con su diabetes, tendrá un pie normal, un pie que no tiene una patología aparente. Ese pie, por supuesto, a la larga se convierte en un pie de riesgo y en un pie que con determinados factores va a terminar haciendo una lesión. Los factores, vean en la margen izquierda de la diapositiva, hay un pie normal de un diabético. Ese pie, a la larga, va a perder sensibilidad, es decir, no notará determinados traumatismos por grandes que sean. Y además puede tener una obstrucción arterial, es decir, no le llega sangre por la arteria. Estos dos problemas van a hacer que un pie normal en un diabético se convierta en un pie de riesgo. Cualquier problema desencadenará una lesión y esa lesión estará sujeta a unos factores que lo agravarán. Factores desencadenantes en un pie normal, hay factores externos e internos. Entre los factores externos, sin duda, traumatismos físicos, un golpe, una rosadura, traumatismos térmicos o químicos. Térmicos, por ejemplo, no tiene sensibilidad, abre el agua caliente para ducharse y se produce una quemadura. O químicos, aplicarse, por ejemplo, esos productos de callicida para eliminar el callo. Y factores intrínsecos, como puede ser la deformidad del pie. En la parte inferior de la diapositiva estarán viendo un pie totalmente deformado, los dedos están totalmente deformados y está apoyando indebidamente. Por el roce y el apoyo continuo en esa zona va a desencadenar una lesión. Como ven ustedes aquí en esta diapositiva pueden ver diferentes formas atróficas de los pies y ven que en todos esos puntos de apoyo puede desencadenar sin duda, como ven aquí,
o aquí. Estos dedos en garra harán lesiones en la punta de los dedos, o esos zapatos que comprimen los dedos unos contra otros y provocarán lesiones entre los dedos. Una vez que ya están las lesiones, habrán factores agravantes. Por supuesto, la infección. La infección agravará considerablemente una lesión en el pie de un diabético. También la falta de riego, la isquemia, el que no llegue riego a la parte más distal, a la parte más extrema de la pierna. Además, el que se prolongue en el tiempo, cuanto más tiempo está esa herida abierta, más grave se va a hacer la lesión. Por supuesto, el que haya un aumento de complicaciones, ese paciente que además tenga ciertas comorbilidades que van a provocar que se agrave esa lesión, como ya les decía, un problema renal, por ejemplo, un problema cardiovascular. O además, todo este tipo de factores agravantes sin duda van a aumentar considerablemente el problema de la amputación. Hay factores principales, dentro de los factores de riesgo de un paciente diabético, hay factores que son principales y que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que una úlcera previa en el pie de un diabético o una amputación previa ya nos está alertando de que ese pie tiene problemas. La pérdida de sensibilidad. Un paciente puede estar caminando con un picón dentro del zapato y clavárselo y no obtener sensibilidad, no enterarse de que le está provocando esa lesión. Por supuesto que no tenga circulación a nivel arterial. Las deformidades de los pies, callos, juanetes, dedos en garra, todo ese tipo de malformaciones donde apoyan van a provocar un callo, una hiperkeratosis y debajo vamos a encontrar una lesión. Que no se cuiden los pies por desconocimiento, ¿vale? Hay diabéticos que no saben cómo tienen que cuidarse los pies. El que sigan fumando. El mal control glucémico. Si hay algo que descontrola terriblemente cuando hay la aparición de una lesión es que ese diabético tenga un control malo en cuanto a su diabetes, que tenga unas glucemias elevadas, que tenga unas hiperglucemias muy altas y que además tenga unas glicosiladas, que es lo que nos indica cómo está siendo la dieta, totalmente alteradas. Que sea una diabetes de más de 10 años. Después de los 10 años hay alteraciones en cualquier pie de un diabético y esas lesiones van a aparecer. Que no tenga visión, que haya una retinopatía diabética presente, con lo cual ese paciente va a ver menos y por mucho que intente cuidarse el pie no verá lesiones y además no las va a sentir porque tiene un problema de sensibilidad. Inclusive escasos recursos económicos, sociales o familiares. No responden igual al cuidado y a la prevención un diabético que vive solo, al que vive en familia, o que no tenga recursos económicos para cuidarse esos pies, o acudir al podólogo, porque en este sistema sanitario en Canarias no tenemos podólogo por la Seguridad Social. Bien, todas estas complicaciones que les he estado hablando son irreversibles, pero pueden ser prevenibles. Podemos controlar su evolución y fíjense que teniendo prevención en el pie de un diabético hasta el 85% de estos problemas se pueden prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre con prevención. Y la prevención consta de una parte muy importante, es la formación al paciente y por supuesto a los profesionales que los están atendiendo. Que hay que tener en cuenta que el tratamiento de la úlcera en el pie de un diabético no es solo para la enfermera, es un tratamiento interdisciplinar. En él tenemos que intervenir diferentes disciplinas, desde la enfermera, el médico de cabecera, cirugía vascular, a veces traumatología, endocrino, nutricionistas. Es decir, es un trabajo donde tenemos que hacer un codo a codo para hacer un trabajo en equipo. Y estas lesiones, todas las lesiones necesitan una supervisión minuciosa, pero en el caso de los diabéticos y de las lesiones diabéticas tiene que ser minuciosa y periódica. La prevención tiene unos objetivos claros. Primero que nada, identificar el grado de riesgo del paciente diabético. ¿Qué riesgo tiene de desarrollar una lesión en el pie? Por supuesto, educar al paciente y a la familia en los cuidados de la prevención de esos problemas por su diabetes. Y establecer unas pautas de tratamiento y un seguimiento en ese pie que nos impidan o que retrasen la aparición de esas lesiones porque haya un buen cuidado. Generalmente las enfermeras, cuando un paciente no viene a la consulta para la revisión,
tenemos que hacer un examen general. Tenemos que ver no solamente al paciente, también los zapatos. Estas fotos que ustedes ven aquí son los zapatos de un paciente diabético. Ustedes verán, es imposible caminar de manera correcta con ese tipo de zapatos. Los zapatos tienen que ser correctos, que no estén desgastados, que estén limpios, porque si no están limpios pueden tener dentro restos de barro, de tierra, de piedras que el paciente no tiene sensibilidad para notar. Debemos mirar también las medidas en los calcetines que el paciente porta, que no tengan costuras, que no compriman si tiene problema arterial, que no estén rotos porque a través de la rotura pueden provocarse lesiones en esa piel y que por supuesto estén limpios. Y veremos más adelante, les hablaré específicamente de lo que son cómo deben ser los calcetines. Tenemos que hacer una inspección dermatológica. ¿Cómo tiene la piel el paciente en ese pie? Tenemos que ver el aspecto del pie, si esa piel está enrojecida, si está cianótica, si está negruzca, porque nos indica que hay falta de riego. ¿Dónde es más brillante y fina? Si tiene sequedad, si es una piel seca, si hay hiperhidrosis, si hay callos, si hay infección en algún punto. Y tener en cuenta una cosa importante, los diabéticos hacen muchas cantidades de infección fúngica, es decir, infección micóticas por hongos entre los dedos. Si los pacientes tienen esa zona humedecida y no se secan bien, es muy probable que tenga una infección por hongos entre los dedos. Hay que mirarlo también. Y, por supuesto, como les decía antes y les reitero, las zonas hiperqueratóxicas, las zonas con callos, la presencia de ampollas hemorrágicas en la parte interna del tejido de la piel o debajo de las uñas, porque eso nos está indicando que está presionando incorrectamente en ese punto. Por supuesto, si hay presencia de úlceras, tenemos que mirar las uñas de los diabéticos. Por la propia diabetes se provoca una serie de malformaciones, de problemas, de infecciones y de patologías ungueales que tenemos que controlar, ¿vale? Ustedes la ven ahí, todas esas fotos que aparecen ahí son fotos de patologías en las uñas de los pacientes diabéticos provocados por su diabetes. Tenemos que explorar también la musculatura y los huesos del pie. Tenemos que ver si hay deformidades, miramos si hay dedos en garra, cómo son las prominencias metatarsales, debajo, en la zona esta debajo de los dedos, al finalizar los dedos, o si hay problemas como el que ven aquí, una artropatía de Charcot. Es evidente que viendo estas lesiones, como ven ustedes en estas diapositivas, los dedos están en garra, y los puntos que presionan contra el suelo, es decir, en esta zona de aquí, el paciente va a desarrollar lesiones ahí debajo, o aquí en la zona de arriba porque rozará con el zapato. Y ya no digamos en esta artropatía de Charcot, que es cuando la bóveda de la estructura del pie baja y el pie se queda plano. Miren ustedes, esto es una hiperkeratosis y debajo hay una úlcera. Es evidente que este punto no es el punto de apoyo de un pie normal, un pie que debería tener una ciertamente cóncavo para que apoye solo en este punto y en el talón, en la base de los metas y en el talón. Pero fíjense que donde tiene la presión es aquí, porque la bóveda del pie ha disminuido. Hacemos también una exploración. Yo les estoy diciendo que este paciente no tiene sensibilidad. ¿Cómo podemos averiguarlo? A través de la exploración neurológica con un artilugio, un elemento que se llama monofilamento de Siemens-Weinstein. Es como una especie de tanza que, aplicado a determinados puntos del pie, el paciente nos indica si está sintiendo esa pequeña presión que nosotros estamos haciendo o no. Tenemos que tocar también los pulsos distales, ¿vale? Para ver si hay presencia de pulsos y llegar a sangre. Si esos pulsos están disminuidos o ausentes, está claro que ahí no está llegando la sangre correctamente. Y una prueba que ustedes, todos los diabéticos, se someten es el índice tobillo-brazo. Le toman la tensión arterial en los miembros superiores y en el miembro inferior que vamos a calcular, y según los resultados podemos saber si esa arteria, a través de esa arteria llega la sangre correctamente al miembro inferior. Con toda esta información que yo he ido recopilando, le puedo poner una etiqueta al pie del paciente y según lo que he descubierto, puedo descubrir que tiene sensibilidad, que siente lo que le he tocado
y que los pulsos están presentes, con lo cual el riesgo es bajo y la revisión debo hacerlo una vez al año. Cuando hay una deformidad, como vieron antes, el pie de Charcot o dedos en garra, o hay una neuropatía, es decir, falta de sensibilidad, o no encuentro pulsos, los pulsos están ausentes, ya se convierte en un riesgo moderado. Y aquí la revisión tendría que ser entre cada 3 o 6 meses. Cuando ya hay problemas más importantes, una neuropatía, además de pulsos que no están presentes, además úlceras previas o amputación, o un paciente que está en diálisis por su insuficiencia renal por la diabetes, ya se convierte en un riesgo alto. Y aquí tengo que valorar el pie del paciente cada mes o cada 2 meses. Y cuando ya hay una lesión, cuando hay una úlcera, el tratamiento es individualizado y el control tiene que ser exhaustivo. ¿Qué recomendaciones le voy a dar a un paciente en función del riesgo que tiene? Pues mire, si es un riesgo bajo, ese paciente que tiene un pie que es de riesgo pero no tiene lesiones y siente y tiene pulso, pues a ese paciente yo le voy a recomendar que tenga medidas higiénicas correctas, que se lave los pies con agua tibia, que se seque muy bien entre los dedos, que se hidrate el pie y que haga una inspección diaria, que se mire bien entre los dedos de los pies. Y si él no puede ver, que lo mire un familiar. Y el calzado que le voy a recomendar es un calzado cómodo, pero estándar. No tiene por qué ser un calzado específico para el pie de un diabético. Sin embargo, cuando ya hablamos de un pie de riesgo moderado, le voy a seguir recomendando la higiene, pero aquí ya le voy a recomendar que se haga un estudio de la pisada, un estudio para ver cómo apoya, y entonces quizá necesite una órtesis de silicona, sobre todo en los pacientes que tienen la amputación de un dedo. Si no ponemos una órtesis de silicona en ese dedo que falta, los demás dedos tratarán de ocupar el espacio del que se ha amputado y se deformarán. Y aquí sí que voy a recomendar un calzado terapéutico, es decir, un calzado específico para el pie de un diabético. Este calzado debe ser un calzado con materiales nobles, que no tenga costura, que sea de suela, ¿vale? Un calzado que no le apriete, que tenga horma ancha, que tenga un mínimo de 2 centímetros de tacón. Cuando ya hay deformidades importantes, a veces es necesario que intervengan otros servicios, como puede ser traumatología, para reducir las grandes deformidades. Y hay que hacer un seguimiento por esos profesionales y los profesionales de atención primaria, sin duda. Cuando hablamos de un riesgo alto, seguimos con todas las medidas anteriores, pero además ya no estamos hablando de una órtesis nada más, sino que probablemente necesite ese paciente un soporte plantar a medida, es decir, una plantilla de descarga, ¿vale? El calzado tiene que ser terapéutico con todas las características del calzado que les he indicado hace un momento, Y además seguirá teniendo necesidad de cirugía si hay grandes deformidades y además probablemente ya haya un problema de riego y necesite también un seguimiento por el servicio de cirugía vascular. Seguirá siendo un paciente en seguimiento también por atención primaria, eso sin duda. Hay consejos que tenemos que dar, además de lo que les he indicado, a las personas que tienen diabetes. Está claro que tenemos que seguir estrategias distintas con cada paciente, porque cada paciente es un mundo. Con algunos pacientes podemos hacer educación diabetológica individual, otros podemos hacerlo de forma colectiva en grupos que también se retroalimentan y es algo bastante bueno para ellos, donde no solamente vamos a hablar de lo que es el cuidado de los pies, sino también tendremos que hablar de la importancia del ejercicio, de la dieta con un pobre en hidratos de carbono, que en pacientes que no deben fumar, pacientes que no deben tomar alcohol, es decir, con una serie de indicaciones, sobre todo a nivel alimenticio, donde estos pacientes tienen que ser muy cautos, porque el objetivo desde luego no es que este paciente termine con una amputación y se le sustituya el pie por una piruleta de dulce. Tenemos que hacer una revisión de los pies continuamente desde atención primaria con la frecuencia y la cadencia que les he indicado según el riesgo del paciente. Pero es que también el paciente tiene que hacer una autoinspección diaria. El paciente tiene que mirarse los pies, si puede mirarlo él solo o ayudarse de un espejo y ver
la planta del pie, ver entre los dedos, ver si hay grietas, si hay callos, si hay sequedad. Si no puede hacerlo él ni con un espejo, que se ayude, intente hacerlo a través de un familiar. Y algo muy importante, ante cualquier lesión, contacte con su enfermera. No puede estarse poniendo cremas, clorexidina, povidona, todo lo que les parezca que tenemos en casa, porque cuando aparezcan estas lesiones, cuando ya lleguen al servicio de enfermería, probablemente estén sean lesiones bastante más importantes que lo que eran al principio. Cuidados que debe de hacer el paciente y que se le tenemos que reiterar: mantener, como siempre les he dicho, la piel limpia y suave, secarse muy bien entre los dedos, no dejar los pies de remojo. Comprobar siempre con la mano antes de aplicarse agua con la ducha, porque a veces la temperatura está alta, ellos no lo notan y cuando se dan cuenta ya tienen una ampolla en el pie. Utilizar siempre una toalla suave y no frotar. Las uñas no se tienen que cortar, las uñas se deben limar con una lima de cartón, ¿vale? Y no utilizar uñas, ni corta uñas, ni tijeras, ni nada por el estilo, y siempre que se haga de forma recta, que se lime de forma recta, para que no termine clavándose desde los bordes. Hay que hidratar sobre todo los talones y la planta del pie. Hay productos específicos para eso, que ayudan, y si no, cualquier crema hidratante, y no se debe aplicar entre los dedos. Tenemos que huir de la humedad entre los dedos por las infecciones fúngicas. No poner crema entre los dedos, como decía, ni utilizar ningún producto que contenga alcohol, porque va a resecar la piel, y una piel seca es una piel que se deshidrata y una piel que se agrieta con facilidad. No, hay que tener mucho cuidado con el calzado. Los zapatos no pueden provocar roces, rojeces, porque eso estaría indicando que ese zapato no es el indicado y que por ese roce le va a provocar a la larga un problema. La talla debe ser ancha, 1 o 2 centímetros más ancho del pie, de la horma del pie. El tacón debe tener entre 2 y 4 centímetros. Debe tener una puntera ancha, el talón rígido, la suela debe ser flexible y debe tener sujeción con cordones o con velcro. Hay que probarse los zapatos a última hora del día, ¿vale? A última hora, porque es cuando el pie está ancho, cuando el pie ya tiene cierta deformidad porque se ha edematizado levemente. No a primera hora del día, porque entonces el pie, cuando una vez se lo coloque en el zapato y empieza a hincharse un poquito, les va a hacer daño. No usar nunca zapatos abiertos ni sandalias. Eso es desproteger el pie. Cualquier roce contra un zapato, contra una mesa, contra un mueble, con cualquier cosa pueden provocar una lesión que tarde o temprano se va a agravar. A modo de resumen de lo que es el calzado, me gustaría que vieran la importancia que tiene estos 3 puntos. Que se compren siempre a la última hora del día, que no se lo pongan, me los compro y me voy a caminar con ellos. El zapato el pie hay que ir acomodándolo poquito a poco a la estructura del zapato, no ponérselos para ir a caminar o para ir de viaje o para una salida. Hay que ir domando el zapato poquito a poco y hacer una adaptación, como les digo, progresiva. Los calcetines. Antes les comenté que les iba a hablar de los calcetines específicamente. Los calcetines deben ser mejor de color claro, blanco o claro, porque los diabéticos no ven bien muchas veces, pero si tienen un calcetín blanco y hay una lesión en la planta del pie que ellos no pueden ver y que tampoco van a sentir, no tienen sensibilidad, si se mancha el calcetín al quitárselo se darán cuenta de que tienen una lesión en la planta del pie. No deben utilizar calcetines con banda elástica que les apriete la parte superior. No nos olvidemos de que los pacientes que en este riesgo suelen tener problemas arteriales, y no deben tener tampoco ni costuras ni de ser de nylon. Deben de ser productos ecológicos, calcetines de algodón básicamente. No deben caminar descalzos o con calcetines sin zapatos. Yo, por mi experiencia profesional, he extraído de la planta del pie de un diabético chinchetas, agujas, picones, cristales, de semanas de estar incrustadas en la piel, porque no tienen sensibilidad, porque no lo ven y porque no se enteran hasta que un familiar les dice: oye, ¿qué tienes ahí? ¿Vale?
Y otra cosa importante, vivimos en una isla con buen tiempo, la gente va a la playa y he visto muchos pacientes que vienen con quemaduras en la planta del pie, porque como no lo notan, caminan por la arena caliente y vienen con una quemadura en toda la planta del pie. No utilizar ningún producto para quitar los callos, ni callicidas, ni piedras pómez, ni nada por el estilo. Ahí tienen que terminar en un profesional del tema. Tienen que ir a un podólogo y el podólogo será el que de forma profesional eliminará esos callos, esas hiperkeratosis que aparecen en la planta del pie. No deben usar bolsas de agua caliente por el mismo motivo, se quemarán y no van a enterarse de que se han quemado. No poner los pies de remojo ni en agua fría ni en agua caliente. Una piel continuamente de remojo es una piel que se humedece y una piel húmeda es una piel que va a provocar lesiones. Como les decía, ni usar callicidas, ni cortar los callos, ni tijeras, ni nada por el estilo. Autocuidarse. La enfermera tiene mucho que hacer en la prevención del pie de un diabético, pero el paciente tiene que autocuidarse. Tiene que mirarse los pies cada día, tiene que valorar cómo está. Y los cuidadores informales, la familia de los diabéticos, son imprescindibles. Donde el paciente no llega porque no ve o porque no siente, puede llegar su familia directa. Su mujer, sus hijos, son los que pueden alertar de los problemas que aparecen en la planta del pie. Se trata de evitar situaciones como esta. Todo esto son pacientes que han terminado de esta manera por una mala prevención en su patología diabética. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Y aquí no hay nadie para preguntar, nada más que mi residente, pero si tienes alguna pregunta, encantada te la contesto.